Ya tenemos el invitado, lo tenemos acá, vino temprano. Sí. Bien, como debe ser. Carlos Rodríguez, secretario general de MATA, de la seccional, no solo de Junín. La seccional Junín, primero, buenos días y gracias por la invitación. Seccional Junín abarca 8 municipios. Claro. Ajá. Sí, Por eso que es regional, digamos. exactamente. Yo nunca entendí, ¿viste? Los sindicatos tienen seccionales, regionales, federaciones, bueno. Sí, el caso nuestro es... Creo que hay varios sindicatos de la misma modalidad. Nosotros, si bien somos un sindicato único, tenemos muchas seccionales en el interior del país. Es para un mejor funcionamiento. Claro. Y bueno, se erigen, digamos que el territorio de cada seccional puede ir modificándose con el tiempo. Y bueno, y después hay delegaciones. Las mismas seccionales tenemos delegaciones. Ajá. O mismo Esmata Central tiene delegaciones en el interior del país también. Por Claro. distintos motivos, ¿no? Porque por ahí no da el número de afiliados como para una comisión o para sustento. Claro. Oriundo de Mar del Plata, Carlos. Correcto. ¿Y se extraña la ciudad o...? Ya, yo tengo una particularidad, me gusta la tranquilidad. Ajá. Pero sí, se extraña la familia, los amigos. Sí, Mar del Plata también es tranquilo, digamos, a ver... Sí. No, es una ciudad mucho, Es grande. 5 veces más grande que Junín, pero digamos, no es... No, no es capital. no, claro, no es una locura, sí. Claro. Es una pequeña capital, ¿eh? Sí. Y está rozando el 1.000.000 de habitantes. Claro. Y con las complejidades de las grandes ciudades. Claro. Ese es el problema. Claro, ya empezaron ese tipo La de complejidad. delincuencia, La inseguridad, falopa. la droga. Y cuando llega la droga rompe todo. Rompe todo el esquema social, Claro, claro. lamentablemente. ¿Cuánto hace que estás acá? Y van a ser 8 años. 8 años. Empecé a venir y viviendo acá una semana antes de la pandemia. Ah, Ya mira. nos mudamos con mi pareja, nos hemos mudado para acá, ya fijo. Claro. Una semanita antes de Ya la está, ya sos juninense. Y te ya tuviste tengo que- domicilio acá, todo. Y te tuviste que en la pandemia no pudiste volver a Mar del Plata. ¿Se te Y perdió? fue complicado porque inclusive mi hijo cayó internado uno de los primeros días, cuando era lo más duro, la incertidumbre, que no, No había sabías qué medicación. era. Y la verdad que fue duro. Terminó aislado con todos los protocolos. Claro. Por suerte no fue COVID, ¿no? Era una neumonía, pero Ajá. digo, el susto lo Y llevamos. sí, ¿qué te Y parece? sí, en ese momento de incertidumbre, porque viste, ahora todo el mundo dice, bueno, fue una gripe, está bien, sí, pero en ese momento, era aparte moría gente a lo loco A lo en loco. Europa, viste, Tal cual. ¿Qué sé yo? Veníamos con ese espejo, ¿no? Digo, con ese fantasma. claro. Te consulto de la absoluta, para que me desasnes, ¿no? A ver, ustedes pertenecen a un gremio que representa a los empleados fabriles de autos, a los mecánicos, a los empleados de los talleres. Correcto. Nosotros arrancamos nuestra parte más dura, más digamos, el sostén del gremio es la parte fabril, justamente, Claro. ¿no? Fábricas terminales de todo tipo de vehículos, todo lo que tenga rueda, ¿no? Agrícola, bueno, tractores, maquinaria agrícola, Ah, vehículos en general, camiones, Moto. vehículos, todo. Todo lo que es fábrica, con todos los satélites que involucran fábrica, ¿no? Que son el autopartismo, y después todo lo que sea venta y mantenimiento y reparación, que puede ser desde un concesionario oficial hasta un taller de barrio que te haga tapicería, electricidad, mecánica, Ajá. chapa, pintura. Los auxilios mecánicos, por ejemplo, también están dentro del ámbito de aplicación de los convenios. Un taller de La BTV, alineado, balanceo. un vendedor también. de autos pertenece. Sí, Ah, sí, bien. es que Eso es en una cara. esa cara, correcto, es la rama de cara. Todo lo que sea comercialización y... Todo lo que roce algo que tenga rueda, adentro. Exacto. Está ahí. Inclusive se ha hecho una reforma ayornando el estatuto hace unos años con el tema del eléctrico, las motos eléctricas, la comercialización. Claro, de sí, motos sí, sí. eléctricas, todo. Claro, pues se viene eso ahora. Y sí, ya es una realidad. ¿Cómo está el gremio en este momento? Porque la situación económica, sumado a este mundo que acaba de cambiar ahora hace 2 o 3 días, de manera- Que no sabemos qué va a pasar. no sabemos qué va a pasar, algo bueno no va a suceder. ¿Cómo está el gremio? Porque ha habido suspensiones de turnos. ¿Cómo está la cosa, Carlos? La verdad que la cosa está compleja. Yo lo voy a dividir en 2 partes, ¿no? Uno lo que es la parte a nivel nacional, que involucra todas las fábricas terminales, que es lo que más está siendo afectado en este momento, con la cantidad de despidos, suspensiones, por consecuencia de una merma de producción, ¿no es cierto? Ujú. Por falta de dólares, por falta de políticas. Nosotros, ni bien asumido el presidente Alberto Fernández, se le entregó
un trabajo que se llama Industria 2030, donde se habían sentado todas las partes de la cadena de valor, todos los sindicatos, porque no somos el único sindicato que interviene en la industria automotriz, la UON, el plástico, el vidrio, hay un montón de gremios, 6-7 gremios que trabajamos de lleno en el tema de la fabricación de un vehículo, y el consenso fue con todas las cámaras, con todas las fábricas, con ACARA, con los talleristas, con todo el mundo y con todos los sindicatos, se hizo un proyecto de industria apuntando al 2030, con todo lo que se venía, el tema del híbrido y del eléctrico. Se entregó y ni bien asumido, es que hace una semana había asumido Fernández y se hizo entrega todos juntos de ese proyecto. Inclusive el presidente lo había tomado como la nave insignia de la industria argentina, la industria nacional. Pero bueno, para que eso se pueda llevar adelante, la idea era también que intervenía el Estado. De hecho se generó, tardó un par de años, pero se generó como un acuerdo de participación del Estado, ¿no? Que es la pata necesaria en todo esto. Y las empresas se atrevieron a trabajar con nosotros y consensuar con nosotros para estar tranquilos y poder trabajar con una visión a 20 años con tranquilidad, ¿no es cierto? Sin que hubiera sorpresas en el camino. Claro. Entonces, bueno, obviamente a todo esto le hacen falta políticas, ¿no? Tiene que haber un gobierno que tenga políticas que apoyen la industria nacional. Sí, obviamente. Y consenso entre las distintas fuerzas, ¿no? Eso me imagino que... Porque me imagino que uno cuando va con un proyecto a 30 años sabe que van a pasar distintos tipos de gobierno. Digo, es como cuando proyectan a largo plazo las grandes empresas, no proyectan al año que viene, proyectan a 20 años. Bueno, eso es lo que por ahí es una pata que falta, ¿no? Eso de ponerse de acuerdo, que es muy difícil, pero ponerse de acuerdo entre las distintas partes, distintas fuerzas políticas y decir, bueno, muchachos, esto no se toca, vamos para bueno, ese es el gran problema de la Argentina. Porque encima, al toque vino la pandemia, eso quedó en stand-by, y después la guerra de Ucrania siguió en stand-by, y después vino Milei, y ahora no creo que ni siquiera que esté en stand-by. No, ahora está un retroceso constante. Claro. Todos los días hay un retroceso. Claro. Pero cuando hay políticas de Estado, esto también... Muchas veces la gente nos pregunta por qué los sindicatos trabajamos en política. Porque es justamente de ahí donde se sacan las resoluciones que después te afectan, para bien o para mal. Entonces, la creación de esta ley y la creación del instituto donde participaba el gobierno como controlador de todo este proceso de la industria, obviamente le hace falta políticas de un gobierno que favorezca. Esto digo, ahí, yo no entiendo, porque digo, tenemos a Lula en Brasil, que es de izquierda, con medidas proteccionistas para su industria y su país, y lo tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, de derecha, con medidas proteccionistas para su industria y para su país. Digo, ¿y nuestro presidente de qué lado está? Porque lo único que quiere es destrozar todo. No solamente la industria nuestra, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los yerbateros en el norte, en Misiones? Digo, con un montón de ejemplos que podemos dar en la Argentina. Y la verdad que deberían por lo menos existir 10, 15 puntos que sean políticas de Estado y que no se toquen, ¿no? Claro. Y que, inclusive para los gobiernos, cuando va a asumir un nuevo cambio de color el gobierno, cambio de color político, no entras con una desocupación galopante, no entras con un problema de hambre, si se quiere, por falta de trabajo, por falta de educación. Nosotros crecimos mucho con los gobiernos que le dieron aire a la industria, inclusive con la formación profesional. Claro, yo te iba a decir eso, porque con todo respeto al pueblo uruguayo, Uruguay no tiene una memoria industrial. Argentina sí. Claro. Argentina es un país que hoy cualquier trabajador afiliado a ESMATA o de la UON son trabajadores calificados porque ya trabajan con robótica, que nosotros lo programábamos cuando empezamos el programa, trabajan con robótica, trabajan con maquinaria de última generación. Tornos. Eso requiere capacitación. Varios sindicatos tienen su propia escuela de capacitación. Y Argentina produce y puede producir muchísimo más, además de la creatividad que siempre está acá. Sería largo mencionar la cantidad de inventos en la industria metalmecánica que tiene que ver con lo rural, digamos, impresionante todo eso. Y es una lástima que esas políticas de Estado que vos decís no prosperan o no se llevan adelante porque se desaprovecha una gran capacidad instalada
y un gran valor intelectual y de formación que tienen los trabajadores. Sí, tal cual. A ver, y lo que no nos tenemos que olvidar es la calidad de la mano de obra. Durante la década del 90, ¿se acuerdan que se mudaban muchos a Uruguay, a Brasil, porque le daban muchas regalías impositivas? Pero, ¿qué los decidió volver a invertir en la Argentina, las fábricas terminales? Uno de los motivos es la calidad del trabajo de la mano de obra argentina. No se podía comparar cómo venía el producto terminado, los detalles, todo, entre Brasil y Argentina. Eso es también es parte del marketing que tenga que tener cada fábrica terminal con cada marca, ¿no? Claro. Y el tema de la formación profesional es vital, porque nosotros llegamos a tener 48 centros de formación en todo el país. Acá inclusive estuvimos 2 años dando así medio de prestado en algún centro de formación, no teníamos un espacio propio, pero dando cursos de mecánica donde logramos insertar compañeros dentro de alguna industria, alguna empresa local. Entonces, bueno, tiene un resultado. Inclusive había compañeros que nunca habían aprendieron la mecánica en el barrio, barrio, y nunca habían hecho ningún. Hoy están trabajando en concesionarios oficiales sin título. Y a los convenios nuestros, por ejemplo, el título es un 10% más de salario. Entonces algunos compañeros también hicieron el curso para tener el título y mejorar su salario. Mejora por todos lados. ¿Y por qué? Hay un estudio hecho donde dice que las fábricas terminales a nivel mundial no se radican en países que no tengan menos de 65 millones de habitantes. ¿Por qué en Argentina se radicaron cuando éramos 40 o menos? Por el mercado interno, porque también había mucho consumo interno. Pero también había una política que te permitía comprar un vehículo siendo un trabajador. Nosotros durante el gobierno de Cristina teníamos un cálculo que entre 11 y 15 salarios de un trabajador promedio te comprabas un 0 kilómetro. Hoy necesitan más de 40 salarios para comprar un 0 kilómetro. Así que las políticas, fíjate cómo también te benefician para que el mercado interno se mueva. Sí, Argentina tiene un antecedente también que se llama Juan Domingo Perón. Bueno, durante esta semana estuve mirando. Perón fue con esa política de Estado, impulsó una industria nacional con autos, el Sedan Graciela, el rastrojero, lo que era el obligó a que la moto, ¿cómo se llamaba? La Pampa, no, ¿cómo era la moto? Sí, bueno, había, yo no me acuerdo el nombre de la moto, pero el Bergantín, la Ciambretta. Sí, pero había otra moto, bueno, no importa, la Ciambretta. El justicialista. El auto justicialista, lo que digo es, claro, también hizo la Pumita. También hizo que esas empresas multinacionales pusieron el ojo y dijeron, mirá, si nosotros no nos ponemos ahí, esto empieza a fabricar. En 30 años son potencias. Bueno, ¿qué dijo Churchill? Frena Argentina porque si no va a ser el eje de Sudamérica. No, digo, porque mucha gente dice de Perón, los peronistas, que dice, bueno, había una política de Estado, el viejo era más vivo, viste, en ese sentido hay que... Estaba 50 años adelante. Pero ¿cómo? Así que, no, te preguntaba de esta situación de los cómo está la situación en los sindicatos y demás, porque estamos viviendo días complicados en la Argentina. Me parece que no hay tanta pavada como nosotros al principio siempre jodemos un poco el programa, hablamos de una noticia que no tiene ninguna relevancia, como una manera de burlarnos de esta también de la realidad, porque vemos que hay mucha pavada dando vueltas por muchos lados. Me parece que no se está siendo consciente de lo cerca que estamos de un colapso complejo. Sin precedente, Yo creo que esto no sé si no va a ser peor que el 2000. ¿Vos lo ves no quiero de esa ser manera, tan negativo, Carlos? pero... Sí, lo veo así. Me extraña mucho la pasividad del pueblo, porque podemos hablar de la pasividad de la CGT, de los gremios, pero en realidad la CGT y a los gremios la nutren el pueblo. Claro. Son trabajadores. Sí, digo, sí, la asamblea nosotros de cuando base, recorremos, nosotros sabíamos los que, bueno, tenemos algunos años arriba y hemos ya transitado algunos presidentes con políticas negativas. Salimos mucho de la campaña en contra de Milei porque sabíamos lo que iba a pasar, claro, ¿no? Sabíamos que la industria se iba a desaparecer, que la educación iba a caer, digo, todo lo que se había logrado y había costado tanto tiempo y ya lo habíamos vivido. Salimos a hablar muchísimo con los trabajadores. Y cuesta creer la pasividad que hay hoy. Pero esto es una olla a presión. Claro. Esto es una olla a presión. El otro día me preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el rol de la CGT y de los sindicatos en este momento, en esta coyuntura? Y es fundamental. Pero no olvidemos que también hay que respetar lo que eligió el pueblo. Y también el pueblo tiene que ser el que tome la decisión de cambiar. Como decidieron votarlo a este presidente para tener un rumbo económico distinto, también tienen que darse cuenta que este no es el que los beneficia. Entonces tiene que ser la gente también la que
se organice, como pasó en el 2001. Acuérdense que en el 2001 fue espontáneo. Claro. Digo, como pasó en 1945, el 17 de octubre, fue espontáneo. La gente Sí, sí, salió, sí, no es que se organizó a tal hora, nos encontramos en tal lugar. No, fue espontáneo. El 2001 fue espontáneo. Yo me acuerdo que yo estaba engripado, estaba en Mar del Plata viviendo y termino de ver el mensaje de la Rúa por cadena nacional y empiezo a escuchar cacerola por todos lados. Bajo del edificio donde vivía, la avenida Colón, la gente en camisón, en pijama. Y Te clavaste dos ibuprofeno y saliste. Nos terminamos en la municipalidad, volví a las 3 de la mañana a mi casa. Pero la gente, que clase media acomodada, se podría decir, en esa zona, que no son los barrios periféricos, no es el cuestión del peronismo. Se cansó. Se cansó, explotó. Digo, bueno, después le vino lo que pasó en Plaza de Mayo durante esos días crueles donde murió mucha gente. Pero digo, fue la gente la que decidió. Fue el pueblo. Entonces digo, nosotros lo que hacemos es administrar y sabemos que para generar buen empleo necesitamos buenas políticas de fondo. Entonces lo que tratamos de transmitirle a los trabajadores es que, ¿cuál es el camino? ¿Sí? Lo que nosotros decimos siempre, que les mata es un paraguas protector, debajo de ese paraguas hay mecánicos. Y los mecánicos nosotros no palpamos ni de ideología política, ni de qué club de fútbol, ni de qué marca de auto sos fanático. Digo, ahí estamos todos los mecánicos y peleamos por los derechos de los mecánicos, ¿no es cierto? Pero también nos pasa muchas veces que la gente dice, ¿y esto solo consiguieron de aumento? Claro. Bueno, pero ¿y vos qué haces para mejorar tu aumento? Porque esto también nosotros no hacemos magia. Y el gobierno sabe cuando la gente acompaña y cuando no acompaña. Entonces se aprovecha. Digo, la Argentina está muy dividida en muchos aspectos, ¿no? Siempre nos unió Malvinas y la selección. Ahí siempre dejaron todas las diferencias de lado para salir a apoyar a Malvinas o a la selección. Hoy el presidente ni siquiera está apoyando a Malvinas. Claro. Entonces digo, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Es grave, y la situación nuestra en particular, a nivel nacional, es muy compleja. Porque nos ahogan constantemente. Y a nivel local, si bien nosotros no hemos sufrido ni cierre de empresa ni despido de los trabajadores por crisis económica, la situación es difícil porque los sueldos no están alcanzando. Claro. Entonces, bueno, eso va a generar a la larga. Ya hace mucho tiempo que los compañeros tienen que salir a hacer trabajo extra fuera de... Sí, porque a su vez hay una recesión natural. El tipo que tiene que hacer el service lo estira un poco más. El que tiene que cambiar los neumáticos lo estira un poco más. El que no se fue a Brasil y cambió los neumáticos en Brasil. El que se estaba por comprar un 0 kilómetro con un plan de ahorro. Espera un poco. Digamos, empieza a bajar la actividad. Y no es que en Junín está Toyota con el cual uno se pueda sentar a hablar en otros términos. A lo mejor está el tipo que tiene 6, 7 empleados y que no es un terrateniente, es un tipo que le fue bien y que por suerte le está dando laburo a los demás. Entonces hay que trabajar casi en sociedad con ese tipo. No deja de ser patrón. Claro. Pero no deja de ser un trabajador. Pero no deja de ser un trabajador. Ahora, o está todos los días en el taller, está... Claro, entonces es muy compleja la situación. Sí, ni hablar. Y lo que es peor, no nos olvidemos el incremento de los insumos, de las autopartes. Hoy tenés un siniestro, un choque en la calle, y son 3, 4 millones, y las compañías de seguro no se hacen cargo, terminan la mayoría en juicio. Tengo un montón de gente conocida que te está haciendo juicio a la compañía de seguro porque no se hacen cargo de los siniestros. Tenés un presupuesto de 4 millones y te reconocen capaz que 1 millón. Claro. Ya es un auto que queda parado. Sí. Porque el trabajador no le da para reparar ese vehículo. Tal cual. Te llevo un poco más del terreno político. En esto de la CGT, la importancia que tiene en este momento la CGT, y el rol de la CGT en lo político. Nosotros siempre hablamos con Mariano que la CGT, el movimiento obrero, obviamente que hay corrupción ahí en todos lados y hay dirigentes corruptos, como en todos los estamentos. Pero la sensación que siempre predomina, por lo menos en este programa, es que la clase política dirigente tradicional, muy endogámica por otro lado, siempre ningunea el movimiento obrero y lo va a buscar a veces en ocasiones cuando necesita plata para financiar esto, lo otro, que son los trabajadores los que no terminan ocupando lugares en las listas. Dicho esto, luego después son muy pocos los dirigentes gremiales que son diputados, senadores o que ocupan cargos en los gobiernos. Y debería ser más, porque la mayoría son trabajadores.
¿Cómo ves esta visión? ¿Cómo sentís? ¿Qué responsabilidad le das a la clase política dirigente tradicional que nos llevó a esta situación? Porque Milei no bajó en un plato volador. Ahora todo el mundo se queja de Milei. ¿Y qué visión tenés de esto? ¿Y qué visión tenés de que hay muchos que están diciendo la CGT no sale? Mira, arranco por una experiencia personal. Año 2012-2013 estuve trabajando en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, 46 senadores, de los cuales no había ningún representante del movimiento obrero. ¿Sí? Y me acuerdo que se iba a sacar una ley, la escuela de enfermería. Entonces me junto con la senadora que estaba promoviendo ese proyecto y le digo, ¿te juntaste con el gremio de la actividad? Sí. No. ¿Por qué? ¿Y vos cómo sabes si estás afectando, beneficiando o perjudicando con eso? No tiene algo para decir. Entonces por ahí digo, tiene algo para decirlo. hay los una que necesidad, saben. claro, hay una necesidad imperiosa de que haya representantes de los trabajadores, que no necesariamente tiene que ser el secretario general. No. Alguien de la estructura de los gremios que nos represente y nos defienda. Y a la hora de que se aprueben políticas, leyes, que sea en favor, no en contra. Claro. Porque vos entrás, sí, es cierto, tenés representantes de las empresas, representantes de las multinacionales, representantes hay abogados, hay escribanos, pero digo, de nuestro lado son muy poquitos. Sí, Entonces, tal cual. yo creo que es muy necesario. Es muy necesario. Por todo esto que hablábamos antes, ¿no? Digo, vos tener una política de Estado tenés que saber construirla, digo, no es hacer una ley que rija y pues esa ley tiene que ser beneficiosa y no le tiene que traer complicaciones al gobierno. Entonces digo, esa ley tiene que estar generada. Y lo pongo como ejemplo este proyecto que yo les contaba de la Industria 2030, donde estaban todos la cadena del valor de la actividad, estaba sentada y consensuaron un proyecto. Y sabían que íbamos a estar tranquilos todos, los gremios, las empresas, porque íbamos a tener problemas a futuro. Digo, es fundamental que los sindicatos tengan un espacio dentro de los lugares donde se toman las decisiones. En todo el estamento, ¿no? A ver, municipal, Sí, y nacional. totalmente. Porque digo, hoy tenemos un flagelo que, por ejemplo, es el tema que por ahí esto nos sigue hace muchos años que está vigente, ¿no? Nosotros tenemos estaciones de servicio en todo lo que es sudeste de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia Argentina. En un momento la gobernación saca un proyecto de sin casco no hay moto. Entonces no cargarle nafta al que no tiene casco. Está bien, me parece perfecto, porque digo, una cuestión de Sí. seguridad. Y algunas empresas adhirieron, porque era de adhesión voluntaria de los municipios, algunos municipios adhirieron. Nosotros tuvimos gente apuñalada en Mar del Plata, porque venía uno en moto y no le quería cargar combustible. La periferia de la ciudad, Bravísimo. hemos tenido gente apuñalada, inclusive en Miramar ha pasado. Entonces digo, se largan políticas a veces sin tener en cuenta Acá un en montón de Junín tenés cosas. algunas estaciones periféricas de servicio que a las 3 de la mañana su playero solo. Acá Vienen en 3 la pibes en estación- moto, cargame nafta. Olvídate. Le pegaron con un casco, muchachos, así. Claro, entonces digo, se tiran las políticas sin tomar en cuenta las cuestiones que cuando la aplicás. Claro. No, inclusive cuando te toman como expendedor de combustible, vos estás para despachar combustible, no de inspector de tránsito. Claro. Porque vos tenés 5 surtidores y tenés 4 autos esperando para cargar. Y vos cuando estás cargando no viste si la moto entró con casco o sin casco. Sí. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay un pequeño Sí, ejemplo que quiero dar, es un botón, pero también sirve para entender esto, ¿no? Y este reclamo que veladamente yo veo, por ejemplo, muchos periodistas, muchos dirigentes políticos que dicen, la CGT no hace nada. La CGT no es que no haga nada. A ver, nosotros como... Bueno, ahora al 10 hay un paro. Ahora hay un paro. Digo, nosotros como gremio, particularmente, siempre decimos que hay que darle al gobierno 180 días de gobernabilidad. Para que se acomoden sus ministros, sus funcionarios. Bueno. Ya le dimos los 180 días, obviamente es negativo el balance. El balance. Y la CGT sí tiene una pasividad, lo que decía hoy yo también, ¿no? Digo, el pueblo también la tienen las organizaciones. Llamativa, porque creo que tendría que haber salido ya a plantar, a poner los puntos sobre las IES en defensa de los derechos hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahí? La verdad me encantaría saber qué pasa. Sí te puedo decir que, bueno, Paco Manrique, ustedes saben, nuestro secretario junto a nivel nacional, Sí. diputado nacional, era el secretario gremial de la CGT, se terminó yendo porque no coincidía con las políticas de la CGT. Lo mismo que hizo Pablo Moyano. Exactamente. Entonces digo, los gremios que somos un poco más combativos,
estamos reclamándole a la CGT que reaccionen también. Claro. Esmata está como sindicato, políticamente está alineado del lado de Cristina, digamos, en esta interna en la provincia que parece increíble, pero, Sí. pero está. Sí, bueno, de hecho Piñanelli, que es nuestro secretario general nacional, es el 5º vicepresidente del Sí, partido. Lo que pasa que, bueno, esto es lo que, ¿por qué apoyamos a Cristina? Porque es la que nos dio dignidad. Digo, nosotros en 2003 éramos 21.000 trabajadores en todo el país. 2013 llegamos a ser 100.000. 800 y pico mil autos se patentaban por mes. Exacto. Claro. Contra, ¿cuánto fue el 2000? No tengo el número ahora, pero No llegamos a 300.000. pero hay que tener una cuestión, fabricación y patentamiento. Ajá. Porque era lo que nos quería llevar Macri también. Macri decía hay que patentar 1 millón de autos al año. Ujú. Y nosotros decíamos hay que fabricar 1 millón Claro. de autos. Claro. Después, ojalá lo Sí, vendamos afuera. Porque la primera medida que hizo Macri, como está haciendo este gobierno, le sacar impuestos a los vehículos de alta gama. Digo, ¿quién puede comprar alta gama? Nadie. Ellos, Ellos. nosotros no. Entonces, bueno, digo, Sí. no es el patentamiento, sino también es la fabricación. Porque hoy se está vendiendo mucho, aunque paradójicamente se está vendiendo mucho el vehículo. Pero bueno, Paraguay, Brasil. el origen, ¿de dónde es? Claro. Claro. El origen viene todo de México, de Sí, Brasil, sí, sí, básicamente, sí. ¿no? Digo, entonces, bueno, esas son las faltas de política también, ¿no? Ayer hubo una reunión de la CGT acá en Junín. Sí, ¿Participaste? sí. Se trató el tema paro. Se trató de no parar. ¿Se va a movilizar en Junín? ¿Qué estrategias van a tomar? No, la resolución de ayer fue, vamos a acompañar a los jubilados el día miércoles, Ujú. y el día jueves 10 lo que vamos a hacer es una olla popular, y bueno, vamos a Acá. convocar, acá sí, Sí. vamos a convocar a toda la sociedad, inclusive está la CTA acompañando, eso es lo que vamos a hacer en forma conjunta, y a toda la sociedad que se quiera expresar en contra, bueno, de las políticas de este gobierno y en defensa de los jubilados, por supuesto, a que nos acompañen. ¿Ya tienen un lugar donde lo van a hacer? Sí, frente al municipio. Frente al municipio, en la Sí, plaza. en la plaza. Bien. ¿Horario? Bueno, la olla va a ser a partir del mediodía, a las 12 horas. Y bueno, los jubilados creo que es a 18 horas la concentración. El miércoles. El día miércoles. Así que vamos a El jueves de la olla. El jueves de la olla. Bien. El día del barrio. Carlos, bueno, la verdad que nosotros siempre hablamos con Mariano que lo que nos interesa mucho de este programa no es una entrevista, sino una conversación y una conversación permanente con los distintos sectores de la sociedad. A nosotros nos gusta mucho la política y particularmente nos gusta mucho la actividad gremial. Ujú. Somos defensores de que los trabajadores tienen que estar Representados. representados, sindicalizados, con un convenio colectivo de trabajo, Totalmente. porque si no es como en otros países, Claro. como los robots, que no tienen sindicato. Así que nos gusta mucho tu visita, no va a ser la última vez que te invitemos, lamentablemente cuando hay esta alta conflictividad, Sí. uno tiene que hablar con los dirigentes que son los que tienen la distancia óptima con el laburante. Porque bueno, quiero o no, vos van a pedir un bono, La van primera mirada están ahí, vos estás todo el día, vos y los compañeros Estás de escuchando todo el día la situación de los Aparte compañeros. recorremos las empresas. Recorremos las empresas hablando con la gente constantemente. Sí. Y es una lástima que esté pasando este ataque que estamos sufriendo. Ahora, a raíz de que la CGT le declara un paro al gobierno, Son desempolvan. golpistas. No, pero aparte te desempolvan los viejos proyectos para la reforma. Te quieren debilitar económicamente. Claro. Ya lo están haciendo con las obras sociales. Sí, Ese sí. es otro tema profundo que hay que hablar. Digo, el tema de las obras sociales, se sacaron resoluciones donde nosotros no podíamos poner plata de lo que haga, digamos, ese fondo Claro. de que se después se distribuye a través del APE, APESUR y todos estos organismos del Estado, que es nuestra propia plata, pero la administra el Estado para programas especiales como HIV, trasplante y un montón de cosas. Sí. Y ya reformaron los decretos diciendo de que tenemos que pagarlo nosotros y después esperar que el gobierno nos pague. Entonces te quieren ahogar, te quieren desfinanciar, Claro. y bueno, y es una lástima porque el modelo sindical argentino es único en el mundo. Sí, y estamos Único en el mundo. a muy poco que algún trasnochado diga que hay que empezar a intervenir sindicatos. Ojo, porque esto ya lo vivimos en Argentina. Sí. Esto ya lamentablemente lo vivimos. Y a mí me parece que el último paredón que protege, el último escudo que hay para el laburante, me podrán decir que los sindicatos son un desastre todo. No, bueno. Son el movimiento obrero. Ni hablar.
Y en eso meto a toda la clase dirigente política de distintos partidos en el mismo lugar. En eso la meto en el mismo lugar. Porque el dirigente sindical podrá mandarse se la va a mandar, pero siempre tiene la responsabilidad con el que está abajo, y cuando se la manda, se la cobran. Entonces, así que bueno. Sí. Y después hay soluciones repensar. para eso, hay soluciones. Sí, claro. Nosotros somos el único sindicato a nivel mundial que tenemos la norma ISO 37001 hace 3 años. Es anticorrupción, lavado de activos, para proteger el dinero de los mecánicos. Claro. Entonces digo, hay maneras, hay modos. Sí, claro, sí. Todo, Más allá de, para las personas que hagan mal las cosas, ¿no? sí, sí, todo es perfectible. Lo que no se puede permitir es que toquen los sindicatos. Claro. Que Se amparen en el sindicalista corrupto y eso para destruirlo, sí. o para venir a intervenir. no, porque enseguida todos son el Pata Medina. Claro. Sí, o cualquier otro. Por nombrar al Pata Medina que tuvo quilombo, Sí. pero enseguida los meten a todos en la misma bolsa, y no es así. Así que bueno. Muchísimas gracias por Carlos, venir. te Seguramente te agradecemos vamos a mucho estar por venir. molestando Te vamos a nuevamente. seguir molestando porque lamentablemente en un año conflictivo como este, Y electoral. en una semana conflictiva, no hablamos de lo electoral en junio. No. Pero bueno, ya vi por dónde viene la cosa. Sí, Va a sí, estar sí, apoyando seguramente a alguno, bueno, y algún compañero no. Usted tiene domicilio en Junín. ¿Vota acá? Sí, voto acá. Vota acá y puede integrar acá. Sí. Guarda. Sí, no, seguro. Bueno, primero agradecerles, ¿no? Y bueno, como decían ustedes hoy, ojalá hubiera más. Nosotros decimos que el que maneja los medios, maneja la información, maneja el mundo, ¿no? Digo, y tenemos justamente los multimedios del otro lado, Claro. en contra nuestro. Entonces, para ellos es más fácil, porque un punto de red son 80.000 televidentes a la vez mirando el programa. Entonces digo, y nosotros lo nuestro es lo que hacemos todos los días, uno a uno, cara a cara. Claro. Y lleva más tiempo. Claro. Y necesitamos de los medios, como en el caso de ustedes, el programa de ustedes, que nos den una mano. Yo agradecido de la invitación, a disposición, y bueno, más allá de lo Y cualquier cosa que quieran contarnos, que quieran pasarnos, cualquier chivo acá siempre. La difusión siempre está. siempre está. Agradecido. Nosotros ahora vamos a hablar de este tema, sabíamos de lo de la reunión, lo de la olla, lo de los jubilados, pero correspondía preguntártelo para que, bueno, seas vos quien lo comunique a la Bueno, audiencia. agradecido. Te agradecemos muchísimo y bueno, Pausa.